buenas tardes. Hoy en este jueves eucarístico y sacerdotal, donde nos acercamos a Jesús y lo adoramos y lo bendecimos y lo alabamos, precisamente siguiendo con este tema que hemos comentado acerca de todo lo que es el libro del Apocalipsis, que nos lleva sobre todo a la presencia de Dios. Hoy quisiera hablar de uno de los temas que también tiene relación a una de las festividades que hemos tenido en estos días, que es la conmemoración de los fieles difuntos. Porque muchas personas se han llegado a preguntar, ¿y qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y precisamente uno de los grandes santos que me ayudaron a responder esta pregunta fue San Juan de la Cruz. Él nos llega a decir que al final de nuestra vida, cuando lleguemos a la presencia de Dios, seremos juzgados en el amor. Por eso hoy quisiera hablar acerca de lo que es el juicio final o el juicio universal o el día del juicio, como también lo conocemos, y también el juicio personal. ¿A qué se refiere esta vivencia? Bueno, pues son expresiones que definen una visión religiosa del fin de la humanidad o fin de los tiempos, que es lo que en la iglesia se estudia en la materia de escatología, es decir, lo que sucederá al final cuando lleguemos a la presencia de Dios, que precisamente es la que concibe esta materia como un juicio que decidirá el destino final de cada uno de nosotros para toda la eternidad. Es decir, el juicio final será nuestra sentencia para toda la eternidad, y sabemos que eso pues se va definiendo desde nuestra vida y decisiones que tomamos en este mundo. Vamos a tomarlo de las diferentes visiones. Hoy quisiera empezar, por ejemplo, desde el judaísmo, porque sabemos que muchos de los elementos que tenemos pues proceden del judaísmo. En el judaísmo, la creencia en el juicio final se sustenta en varios pasajes bíblicos, como el relativo al valle de Josafat, que significa en hebreo Yahvé juzga. Por ejemplo, en el libro de Joel, en el capítulo 3, versículo 3, o del 1 al 3, dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. También en Ezequiel aparece otra imagen de este valle, que es llenado de huesos, en Ezequiel 37, del 1 al 4. Y sobre todo en el versículos también del 5 al 8. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, haré subir sobre ustedes carne, y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Yahvé. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió sobre ellos, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Yahvé, el Señor,
Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. También hay otros pasajes donde se habla sobre el fin de los tiempos. Por ejemplo, en el libro de Daniel 12 dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas para la eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que viene y vive por los siglos, que será por tiempos y mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En el cristianismo, según la escatología cristiana, el día del juicio final, tras la segunda venida de Jesucristo y la resurrección de la carne, toda la humanidad será juzgada según sus obras. Entre los textos neotestamentarios o del Nuevo Testamento que describen ese momento están el Evangelio de San Mateo, en los capítulos 24 y 25, que en algunas ocasiones se leen sobre todo en las misas de difunto, o también el día 2 de noviembre, donde habla que Dios separará a las ovejas de los cabritos y les dirá a los de su derecha: vengan a mí, benditos de mi Padre, y participen del cielo preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve encarcelado y me visitaron. Y ellos preguntarán: ¿cuándo te vimos necesitado? Y él responderá: cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. También en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, habla del último día. En el Evangelio de Lucas, en los capítulos 17 y 21, también hablan de presentarse ante el Rey y ser juzgado. Y también el libro del Apocalipsis, donde también algunos resucitarán para la vida y otros para la muerte. Sea o no el autor de este último texto el mismo del Evangelio de San Juan, sí parece estar relacionados ambos en su interés por la ampliación de la concepción escatológica propia del cristianismo primitivo. Si el Evangelio de Juan comienza con un principio en el verbo, que es el logos, y en el Apocalipsis 20, 7, 15,
se describe el juicio final y la llegada de la Nueva Jerusalén. No obstante, la lectura del libro del Apocalipsis se realizaba originariamente como la esperanza de un cristiano en la caída de Roma y en el final de la persecución contra los primeros cristianos. Su inclusión en los libros canónicos supuso el cambio de interpretación, pasando de ser profético a ser también escatológico, ya que dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o en el cual no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es aquella que nosotros interpretamos como el infierno. En la Iglesia Católica, de acuerdo con la Iglesia Católica, el juicio final sucederá cuando haya ocurrido la resurrección general y la segunda venida de Cristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1038, dice: la resurrección de todos los muertos y de los justos y pecadores, Hechos 24:15, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. Juan 5, del 28 al 29. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 31, 32 y versículo 46. En el número 1040 dice que el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Según la doctrina católica, inmediatamente después de la resurrección de los muertos, vendrá en lugar el juicio final, universal o juicio general. El juicio final es una verdad de fe expresamente contenida en la Sagrada Escritura y definida por la Iglesia de una manera explícita. Por ello, cada vez que rezamos el credo recordamos este artículo de fe cristiana: Jesucristo vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. El anuncio de un juicio final, el cual será para todos los seres humanos, está presente en muchas citas del Antiguo Testamento. Allí veremos anunciado cómo Dios juzgará al mundo por el fuego. Isaías 66, 16. Reunirá a las naciones y se sentará a juzgar, realizando la siega y la cosecha. Joel 4, 12, 14. El profeta Daniel describe con imágenes impresionantes este juicio, con el que concluye el tiempo y comienza el reino eterno del Hijo del Hombre. Daniel 7, del 9 al 12 y versículo 26. El libro de la sabiduría muestra a buenos y malos juntos para rendir cuentas. Solo los pecadores deberán tener temor, pues los justos serán protegidos por Dios mismo.
Sabiduría, capítulos 4 y 5. Como Cristo mismo varias veces nos habló de este momento así. Nos dice en el capítulo 24 de San Mateo, del 30 al 31, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpeen el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con el poder divino y la plenitud de la gloria. Mandará a sus ángeles, los cuales tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo a otro extremo del mundo. También en el capítulo 25, versículo 32, nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y como el pastor separa las ovejas de los cabríos, así también lo hará él, separando a los unos de otros, y poniendo a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. San Pedro y San Pablo también se ocuparon del tema del juicio en varias oportunidades. Nos aseguran que Dios juzgará a cada uno según sus obras, sin hacer diferenciación de personas, de raza, de origen o de religión. Primera de Pedro 1:17 y Romanos 2:6. También nos dice San Pablo que todo se conocerá, hasta las acciones más secretas de cada uno. Romanos 2:16. San Juan nos narra en el libro del Apocalipsis la visión que tuvo del juicio final. Vi un trono espléndido y muy grande, y al que se sentaba en él. Su aspecto hizo desaparecer el cielo y la tierra sin dejar huella. Los muertos grandes y chicos estaban al pie del trono. Se abrieron unos libros y después otro más, el libro de la vida. Entonces los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Apocalipsis 20 del 11 al 14. De acuerdo a estas citas sabemos que, primero, Cristo vendrá con gran poder y gloria en todo el esplendor de su divinidad. 2. Cristo glorioso será precedido posiblemente de una cruz en el cielo, la señal del Hijo del Hombre. 3. Vendrá acompañado de sus ángeles. 4. Con su omnipresencia todos los resucitados de todas las naciones serán juzgados ante él como Cristo juez. Comparecerán delante del tribunal de Dios todos los seres humanos, sin excepción, para recibir la recompensa o el castigo que cada uno merezca. En el juicio final vendrán a conocerse las obras de cada uno, tanto lo bueno como lo malo y aún lo oculto. 5. Ya resucitados todos, Cristo separará a los salvados de los condenados. ¿Quién se salvará? Aquel que tiene fe en Jesucristo, nos dice el Evangelio. Pero tener fe en Jesucristo no significa solamente creer en Él, sino que es indispensable vivir de acuerdo a esa fe, es decir, siguiendo a Cristo en hacer la voluntad de Dios. Para los que así hayan obrado, no habrá condenación, solo quien haya rechazado la salvación ofrecida por Dios en una misericordia ilimitada se encontrará condenado, porque se habrá condenado a sí mismo
por las decisiones que él haya tomado. Así lo dijo San Juan Pablo II el 7 de julio del 99. En el juicio final se sabrá por qué permitió Dios el mal y cómo sacó mayores bienes. Quedará definitivamente respondidas las frecuentes preguntas: ¿por qué Dios permite tanta injusticia? ¿Por qué los malos triunfan y los buenos fracasan? Muchos de los que ahora en este mundo se considera tonto, negativo, incomprensible, se verá a la luz de la sabiduría de Dios. El juicio final dará a conocer la sabiduría y la justicia de Dios. Se conocerá cómo los diferentes males y sufrimientos de las personas y de la humanidad los ha tornado Dios para su gloria y para nuestro bien eterno. Ese día conocerá toda la humanidad cómo Dios dispuesto la historia de la salvación de la humanidad y la historia de cada uno de nosotros para nuestro mayor bien, que es la felicidad definitiva, perfecta y eterna en la presencia de Dios. Esto en cuanto al juicio general. Ahora, en cuanto al juicio personal, como decíamos de San Juan de la Cruz, seremos juzgados personalmente ante Dios. Todos hemos deseado en algún momento de nuestra vida ser jueces de los demás. Opinamos con facilidad acerca de su vida, juzgándolos si hicieron bien o hicieron mal. Sin embargo, nos cuesta trabajo pensar que nosotros también vamos a ser juzgados al final de nuestra vida y que por nuestros actos, por más secretos que nos hayan sido, al final vamos a trascender más allá del momento en el que los hicimos. ¿Qué sucede con el alma después de la muerte? Los cristianos encontramos en el Evangelio algunos pasajes que nos hablan acerca del destino del alma, específicamente en la parábola del pobre Lázaro, en Lucas 16:22, y en las palabras que Cristo dirige al buen ladrón crucificado junto a él. Lucas 16:22 y Lucas 23:43. Al morir, nuestra alma se separará de nuestro cuerpo, se presentará ante Dios para recibir, de acuerdo con lo que nosotros mismos hayamos elegido en la vida terrena, la recompensa o el castigo. El juicio particular: al morir tendremos un juicio particular. En este juicio nos encontraremos ante Jesucristo y ante nuestra vida. Todos nuestros actos, palabras, pensamientos y omisiones quedarán al descubierto. Suena dramático, pero es real. Si nos encontramos en gracia de Dios, nuestra eternidad feliz empezará en ese momento. Si morimos en una actitud de rechazo total y voluntario a Dios, en pecado mortal, entonces empezará para nosotros el castigo eterno, o llamado también infierno. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno, como consecuencia de sus obras y de su fe. En el número 1021, el destino del alma será diferente para cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo hayamos utilizado nuestro tiempo de vida en este mundo. Hay muchas personas que dicen: yo me voy a salvar, pues nunca he hecho el mal a nadie. Hay que tener cuidado, pues ese día no se juzgará solo por el mal que no hayamos hecho, sino también por el bien que hayamos dejado de hacer. Debemos pues preocuparnos no solo por evitar el mal, sino tomar decisiones que nos lleven a poder realizar el bien.
porque precisamente cuando se nos pregunte cuánto amaste, podamos responder con toda claridad: he amado a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Pidamos a Dios que nos regale esa gracia. Que Dios les bendiga y que pasen buenas tardes.